sistema del C3b y el C1a, los cuales favorecen la degradación de estos inmunocomplejos. También hay un depósito granular que está asociado al mismo inmunocomplejo, además de fracciones del complemento. Los antígenos, a su vez, pueden ser exógenos, básicamente por enfermedades infecciosas, que son, por ejemplo, tenemos la endocarditis, la lepra, la sífilis, la streptococia, y endógenos que están asociados con el DNA, la tiroglobulina, etc. Después tenemos por inmunocomplejo densito. Entonces, el antígeno se fija primero en la estructura renal y luego, obviamente, se produce una reacción antígeno-anticuerpo en función al antígeno implantado. ¿Quiénes son los ejemplos de este tipo? Son son la membranosa y la postestreptocócica. Y los inmunocomplejos se encuentran en la vertiente epitelial de la membrana basal glomerular. Entonces, estos son depósitos subepiteliales, por eso es que es frecuente en la membranosa y en la postestreptocócica. Y estos mecanismos básicamente lo que van a hacer es activar el sistema del complemento, lo cual que hace, actúa sobre la C3 convertasa, disminuye el complemento en la sangre, disminuye el depósito, disminuye el C3 en la sangre y se produce el depósito de los inmunocomplejos. Este autoanticuerpo toma el nombre de factor nefrítico C3, entonces está relacionado con el sistema del complemento. Además, también se produce una alteración a nivel del sistema de coagulación, donde los macrófagos producen fibrina y pueden contribuir a la aparición de las semilunas. Las semilunas al inicio son celulares y posteriormente se vuelven en semilunas fibrosas, ¿no? Entonces, cuando llega a haber semilunas fibrosas, se produce un deterioro de la función renal. Ahora, también hay otros mecanismos inmunológicos debido básicamente a la hipertensión sistémica y esta hipertensión arterial sistémica lo que llega a producir es una hipertensión glomerular. Las prostaglandinas antidombina 3, que son estas citoquinas, funcionan como productos inflamatorios y esto produce un aumento aumento de la presión a nivel del capilar glomerular. Entonces, al final, al inicio hay una compensación, pero posteriormente estos mecanismos compensatorios se vencen y se producen a nivel glomerular. Y hay una relación con la dieta, ¿no? Cuando se produce mayor ingesta de proteínas, se incrementa la prostaglandina 2 y el tetrombina 3, lo que también a su vez produce un aumento de la presión capilar glomerular. Entonces, básicamente, estos mecanismos tienen que ver con el aumento de la presión glomerular. Entonces, las primarias, la clasificación que tenemos que usamos son con cambios mínimos, la mesangial, la focal y segmentaria, la membranosa, la membrana proliferativa y la rápidamente progresiva. Entonces, la de cambios mínimos. Entonces, esta es, como saben, la más común en los niños es la postestreptocócica, ¿no es cierto? En los adultos, la más frecuente es tenemos entre la FES, la focal segmentaria, la membrana proliferativa y la IgA. Entonces, esta de cambios mínimos se emplea para designar es una enfermedad glomerular que cursa con un síndrome nefrótico con depósitos prácticamente normales, sin depósitos de inmunoglobulinas ni de complemento. Se llama nefrosis lipoidea,
neuropatía de cambios mínimos o por fusión de podocitos. La nefropatía de cambios mínimos básicamente predomina en edad escolar entre las 2 a 6 años, sin embargo puede presentarse también en adultos, ¿no es cierto? Con una ligera predominancia del sexo masculino. En el 75% de estos pacientes no hay antecedentes, entonces por eso es que es una enfermedad de etiología idiopática, ¿no? Realmente no se sabe por qué se produce. En este caso lo que se observa como es una cambios mínimos, prácticamente la inmunofluorescencia es negativa. ¿Por qué? Porque no hay depósitos, ¿no es cierto? Y tampoco se observan los depósitos en el microscopio electrónico. Sin embargo, como no se encuentra una alteración, digamos, estructural, se, se acepta que básicamente la anomalía consiste en una pérdida de las cargas fijas negativas en la pared de los capilares glomerulares. Es una alteración funcional y no estructural. Por eso es que la respuesta, hay una respuesta favorable en prácticamente todos los casos. Entonces, cuando se produce esta alteración de la polaridad, hace que las proteínas con carga negativa, especialmente la albumina, atraviesen esto. Entonces se produce una proteinuria o albuminuria con una hipoalbuminemia sistémica. También se ha sugerido que la nefritis por cambios mínimos podría ser el resultado de un proceso inmunológico de tipo celular, con actividad anormal de los linfocitos T y liberación aumentada de linfocinas, las cuales al final lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad capilar, disminuyendo los polianiones. Entonces, tendría que ver, como digo, con una pérdida de la carga, sería su principal mecanismo inmunológico. Esta actividad anormal de los linfocitos, básicamente se explicaría, uno, porque hay una buena respuesta de los glucocorticoides, remisiones durante las infecciones, la predisposición para contraer infecciones por genes gram positivos y su asociación con la enfermedad de Hodgkin. También el síndrome nefrótico que se asocia a los AINES muestra cambios mínimos acompañados de nefritis intersticial aguda. Entonces, como representantes, tendríamos que considerar estas nefritis producidas por AINES y las producidas por infecciones, ¿no? También se ha visto que la asociación con atopía y otras manifestaciones alérgicas, así como la aparición de una enfermedad después de una inmunización o de una infección de las vías respiratorias altas, ha sugerido una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos anafilácticos o reagínicos. En los casos de la nefropatía por cambios mínimos asociada a atopía, se ha observado una mayor incidencia del antígeno de histocompatibilidad del HLV2. Entonces, toda enfermedad que se asocia a complejo de histocompatibilidad tiene que ver con un componente inmunológico, ¿no? Es igual que en grupos hay una asociación a determinados complejos que permiten esta situación, ¿no? Que explican esta patología. Entonces, desde el punto de vista clínico, varía en función de la proteinuria, ¿no? De la albuminuria. Cuanto más intenso es, más intensa va a ser la hipoalbuminemia y por lo tanto va a haber edemas y en casos de proteinuria severas, proteinuria severas va a haber ascitis, derrame pleural y anasarca, ¿no? Estos pacientes y también, como les decía alguna vez, la desnutrición se perpetúa porque también hay un edema a nivel de las paredes del intestino y este edema de las paredes hace que la absorción sea menor y por lo tanto la desnutrición sea mayor. Entonces, cuando hay un síndrome hematoso tan severo,
Básicamente lo que va a empezar, este paciente va a empezar a perder la diuresis, va a empezar a hacer falla renal, con aumento del contenido del sodio en la orina. Entonces, como sabemos, proteinuria es la definición de una proteína mayor de 3.5 gramos por día, ¿no? Es una definición del síndrome nefrótico, 40 miligramos por hora por metro cuadrado en el caso de los niños. Y sabemos que es altamente selectiva, ¿no? Esa predomina de albúmina en más de un 80%, porque si fuera mixta no habría un síndrome tan marcado. En algunos casos, más o menos la quinta parte de los pacientes presenta un cuadro de microhematuria. Entonces, podría, digamos, entre comillas, mezclarse como si fuera un nefrótico nefrítico, pero no es así, solamente es un nefrótico con microhematuria ocasional. Obviamente hay una hipoproteinemia constante a predominio, como dije, de albúmina y está francamente descendida, aunque sin embargo no existe una correlación estricta entre la intensidad de la proteína y el grado de hipoaluminemia. Es cierto, puede ser muy marcada, pero no hay una relación lineal, ¿no? En algunos casos sí se respeta esta relación, en otros casos no se respeta esta relación. En el punto de vista de las inmunoglobulinas, hay una disminución de la inmunoglobulina G y un aumento de la inmunoglobulina M. Como es un síndrome nefrótico, obviamente hay aumento del colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos. Aumentos que guardan una correlación inversa con los niveles de albúmina sérica. Ustedes saben que cuanto más marcada sea la albúmina, las lipidemias son más marcadas, ¿no? Entonces, en este caso, la LDL y la VLDL están aumentadas, ¿no? Por la correlación que existe, pudiera el HDL puede ser normal, alto o baja. En general se compra una hiperlipoproteinemia tipo 2A o 2B un 60% y la 5 y la 4 en menores porcentajes. Entonces lo que ustedes es importante es saber que si ustedes encuentran una lipidemia más alta, han de encontrar una por correlación una hipoluminemia más baja. Al ser una dislipidemia tan marcada, la orina puede contener cuerpos grasos y esteres de colesterol. Obviamente hay una disminución de la creatinina endógena, pero la creatinina sérica solo aumenta de forma significativa en los casos complicados. O sea, estos pacientes no hacen azoemias severas, lo que hacen es proteinuria severa. La hipertensión no es frecuente y las diferentes fracciones de complemento son normales. Entonces también hay que considerar eso. No son todas azoemias severas. Lo que sí hacen son síndromes nefróticos más marcados, ¿no? Como han hecho que es una entidad que se presenta básicamente en niños, la biopsia normalmente no es de rutina. Solamente se usa en dos circunstancias, ¿no? Cuando hay córtico resistencia o cuando hay duda diagnóstica. Desde el punto de vista histopatológico, cuando se hace una biopsia tenemos que usar la microscopía óptica, la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia. Desde el punto de vista de microscopía óptica, prácticamente puede no haber engrosamiento de paredes capilares, hay prominencia en las células epiteliales, puede no haber hipertrofia mesangial y los túbulos renales contienen proteínas y pequeñas gotas de sangre, perdón, gotas de grasa. Desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, más de la mitad de los casos salen negativos y en algunos, en la otra mitad, positivos C3 y IgG. Y desde el punto de vista de la microscopía electrónica no vemos fusión de podocitos, ¿no? Nos dice que es una enfermedad asociada a las podocitopatías. Entonces, acá vemos, por ejemplo, una nepoticidad de cambios mínimos con la tensión básica, donde no vemos alteraciones a nivel glomerular. En esta vemos la fusión de los podocitos, donde están marcadas las flechas, vemos esta fusión de podocitos. Entonces,
Es importante hacer esas tres. Y como les dije, básicamente podemos encontrar inmunoglobulina G y C3 como depósitos, ¿no? El tratamiento, bueno, es reposo, evitar las infecciones. Los índices calóricos son de 30 a 60 mililitros por kilo por día. Sodio disminuido, 50-70. Proteínas, depende. Si nosotros tenemos una proteína muy severa, tenemos que bajar nuestra dosis, más o menos 1 gramo, y tienen que ser dietas hipercalóricas con 35 kilocalorías por kilo por día. Los diuréticos básicamente no los usamos en todos los casos, solamente cuando hay anasarca, ¿no? Cuando hay hidrotórax, ascitis, hidrocele, y la dosis básicamente es de furosemida, ¿no? Con dosis de 2.5 miligramos por kilo. Y eso más o menos te sale como 20 miligramos, 40 miligramos por día. Sin embargo, cuando la proteinuria es muy severa, perdón, cuando la albuminuria es menos de 2, podemos usar albuminia al 25%. A dosis de 0.5 miligramos por kilo, generalmente después de le pone albúmina y después se usa furosemida. Los corticoides son las drogas de elección, con prednisona 60 miligramos por metro cuadrado por día o 60 miligramos a 80 miligramos en adultos, ¿no? Con dosis no mayores de 80 miligramos. Luego, 40 miligramos por metro cuadrado por día, interdiario por 4 semanas. Y si la proteína es negativa, continuar por un mes. Hay que vigilar las complicaciones y verla y hacer una biopsia renal en casos eh, de, de resistencia usando el mismo esquema. Entonces, acá este es un grafiquito que nos habla de cómo vamos a hacer. Entonces, ¿qué podemos usar aparte de los corticoides? Usamos ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus o incluso micofenolato. Entonces, tenemos una dosis inicial que es de 1 miligramo por kilo por día durante 8 o 16 semanas. En caso de haber remisión, puede haber no recidivas con rol mensual, recidiva ocasional, donde se usa nuevamente se hace un descenso más lento, con recidivas frecuentes de córtico dependiente. Entonces, cuando hay recidivas frecuentes, usamos ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo por día por 8 semanas, más prednisona a dosis baja. En caso de que no haya respuesta, pasemos ciclosporina con 4 a 6 miligramos kilo día hasta un año, ¿no? O tracolinos. Y esto se usa esteroides a dosis bajas. Y en caso de no haber respuesta, se usa el micofenolato, dosis de 1 a 1.5 gramos por día. Con esteroides a dosis bajas, retirar. Entonces, si luego de 16 semanas llegamos a un paciente con esta dosis sin mejoría, o en caso de que se presenten las manifestaciones tóxicas antes, entonces tenemos que pensar en la rebiopsia. Y se usará la ciclofosfamida en las dosis indicadas acá, ciclosporina a las dosis indicadas acá, y simplemente cambiamos, ¿no? Si usamos ciclosporina y no hay respuesta, pasamos a ciclosporina, tacrolimus o micofenolato, y en caso de empezar con ciclosporina, tacrolimus, volteamos a ciclofosfamida, micofenolato. Entonces, simplemente es como que giramos ambas cosas, ¿no? Entonces, los tratamientos son básicamente los mismos. Lo importante es esto, la dosis y los tiempos. Normalmente lo mínimo que debemos dar son 8 semanas. Es lo mínimo. Y llegamos hasta las 16 semanas, solo que a partir de las 8 semanas podemos empezar a disminuir la dosis. No generalmente se disminuye al 50%. Por unas 4 semanas más, y las últimas 4 empezamos a bajar la dosis, ¿no? El 94% obviamente tienen negativización en 8 semanas, y después hay los córticos sensibles. Entonces los primeros 6 meses son
100 recaídas, 20% recaen posteriormente, una recaída 40% y dos o más recaídas son las recaídas frecuentes. El 6% de pacientes pueden hacer corticoresistentes tempranos, o sea, es que no hay mejoría a las 8 semanas, y en pacientes con recaídas frecuentes y signos de intoxicación tenemos que usar prednisona bajando la dosis y ciclofosfamida, o también hay ciclosporina, o tacrolimus, o betatrexato. Ciclofosfamida con clorambucina, también vamos a usar ciclosporina, y básicamente útiles en pacientes córticos resistentes. Esos pacientes no evolucionan de enfermedad crónica terminal, sino que se vuelven dependientes de corticoides. Entonces, en estos pacientes, cuando están hospitalizados, tenemos que ver la diuresis, tenemos que ver la disminución del edema, y básicamente, cuando tú les das de alta, cuando hay la disminución de la proteinuria. Y más o menos esto se consigue en 3 a 7 días, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer controles semanales por un tiempo de 8 semanas, hay que hacer, que es el tiempo que nosotros vamos a darle prednisona a dosis altas, ¿no? Con controles de proteínas en 24 horas. Cuando se negativiza la proteinuria, el control es de 3 veces por semana, domiciliario y mensual, en el hospital luego trimestral hasta 3 años. Entonces, más o menos, el tratamiento agudo si dura 16 semanas o más o menos 4 meses. Y estos pacientes deben ser seguidos hasta los 3 años, o sea, 3 años después de producido el episodio. Básicamente para determinar las corticoresistencias, ¿no? La corticosensibilidad. Para la mesangial proliferativa. Es una neumonía, es la nefropatía por IgM. Es una entidad con proliferación mesangial clara, sin anormalidades de las haces capilares y sin rasgos de otras enfermedades. También se puede presentar en enfermedades como lupus, Berger, púrpura, diabetes y la artritis postestreptosósica en remisión. El cuadro es bastante variable, algunos hacen hematuria, otros llegan a una proteinuria leve, otra una neuritis con cambios nefrótico con complementos séricos normales. Desde el punto de vista de fluorescencia, puede haber depósito de IgM en áreas a nivel del mesangio, aunque también en algunos casos se encuentra IgG, IgA o C3, pero lo más frecuente es que tengamos IgM. Y la microscopía electrónica, depósitos granulares a nivel de mesangio, no en la pared capilar, es lo que la diferencia con las otras. Pedicelos dilatados y en algunos casos borrados. Se usa prednisona, igual que en la neuritis a cambios mínimos, con los tiempos más o menos iguales, y también se puede hacer cuando hay proteinuria masiva, la ciclosporina A más los corticoides. Y a la focal y segmentaria es el hallazgo de áreas de esclerosis glomerular con depósitos de IgM, y C3 en pacientes portadores. En general tienen un síndrome nefrótico. Su sinónimo, digamos, sería la hialinosis segmentaria y focal. Es más frecuente en niños y adolescentes, igual que un ligero predominio en varones. Se observa más o menos en un 10% de los síndromes nefróticos idiopáticos durante la infancia y casi 20% en los adultos. Es de causa idiopática. Cuando hay depósito de IgM y T3 en lesiones glomerulares, se supone que es de una causa inmunológica.
Y también puede tratarse de depósitos inespecíficos relacionados con el elevado peso molecular de la inmunoglobulina M. En algunos casos, la glomerulitis focal segmentaria aparece en individuos diagnosticados previamente de glomerulitis de cambios mínimos o asociada a glomerulitis proliferativa mesangial. También se han descrito lesiones secundarias de glomerulosclerosis focal segmentaria en pacientes adictos a la heroína, nefropatía por reflujo vesiculolateral, nefropatía por analgésicos, VIH, rechazo crónico del injerto renal, la genesia renal unilateral y la nefrectomía parcial. En estos casos, cuando hay reducción de la masa nefrogénica, las lesiones de glomerulosclerosis focal segmentaria sugieren que estas pueden obedecer a fenómenos de hiperfiltración. Entonces, como hay menos glomérulos, los que quedan empiezan a hiperfiltrar y eso produce estas lesiones. También se ha visto, como les dije, asociadas a glomerulitis aguda postestreptocócica, cambios mínimos, membranosa, IgA o enfermedades sistémicas. Pues las áreas de esclerosis básicamente afectan a algunos glomérulos, por eso es focal, y en algunas partes, por eso se llama segmentario. Entonces ustedes ven acá, ven un glomérulo normal y acá ven esta zona, que es, digamos, la mitad aproximadamente, un poco menos de glomérulo, ¿no? Y son PAS positivos con aumento de la matriz mesangial, eso sí es por las tinciones que usamos. Predomina donde en los glomérulos juxtamedulares, ¿ya? Y muestra depósitos de IgG, IgM y C3 en las áreas afectadas, pero es negativa en el resto. Acá vemos los depósitos en la zona juxtaglomerular, ¿no? Y acá vemos que no hay depósitos, es normal. Entonces existen variantes, que son la clásica o NOS, la periliar, la celular, la TIP y la colapsante. Los criterios de inclusión, un glomérulo con aumento segmentario de la matriz obliterando a la luz capilar. La periliar con lesiones de hialinosis periliar como esclerosis. La celular, un glomérulo con hipercelular segmentaria endocapilar obteniendo la luz. La TIP, una lesión segmentaria que comete el dominio tubular cercano al origen del túbulo proximal. Entonces, es importante hacer esta clasificación porque esta nos da pronóstico. La colapsante obviamente es la que peor pronóstico tiene, ¿no? La más común es la NOS, pero puede haber cualquiera de las tres, ¿no? Entonces es importante determinar cuál es la que nosotros estamos teniendo. Clínicamente lo que te produce es un inflame nefrótico en niño o en adulto. La proteína no es selectiva y el rendimiento contiene hematías. Esta es una característica importante del no ser selectivo. Sin embargo, un tercio de los pacientes empiezan con un síndrome no nefrótico, pero durante la evaluación pueden empezar a tener este síndrome nefrótico. La hematuria microscópica en el 65% de los casos y macroscópica en menos del 10%. La hipertensión tampoco es frecuente, un 50%, y la insuficiencia renal tampoco es muy frecuente, ¿no? Son un 20 a 30% que se descubre generalmente al momento del diagnóstico, especialmente en los adultos, con complemento normal. Son remisiones espontáneas un poco frecuentes, el no tratamiento genera la insuficiencia renal crónica con una velocidad variable y difícil de producir. Los glucocorticoides consiguen una remisión completa en el 20 a 30% de los casos tratados durante un mínimo de 8 semanas. Cuando se usa prednisona y ciclofosfamida, la remisión es más alta, hasta 60%, especialmente en periodos más prolongados.
La ciclosporina más dosis bajas de prednisona llegó a un 50%. Y el problema de usar la ciclosporina es que es muy frecuente que haya remisiones al suspender el tratamiento. Entonces, por eso que se usa prednisona más ciclosporina. Las recidivas se producen alrededor del 30% de los trasplantes renales efectuados en pacientes con glomerulosclerosis focal segmentaria. Entonces, cuando tú tienes un trasplante renal, es importante tener esto porque tienes que avisarle al paciente que hasta un tercio de esos pacientes trasplantados con éxito, no con fallas diferentes a la entidad de origen, pueden volver a tener falla renal. Entonces tenemos una biopsia donde encontramos una glomerulosclerosis focal segmentaria con creatina menor de 1.5. Generalmente el tratamiento es prednisona y ECAS. Cuando es más de 1.5 tenemos que individualizar el tratamiento. Cuando no hay remisión a los 4 meses de este tratamiento, nosotros hablamos de corticoresistencia o corticodependencia. El tratamiento viene a ser ciclosporina más prednisona. Y cuando nosotros hablamos de corticodependencia, estamos hablando de un nuevo brote, prednisona, y generalmente presentan recidivas frecuentes, que son más de 2 recidivas, volvemos a usar ciclosporina. Y en caso que no respondan, usamos tacro, clorambucilo, micofenolato o rituximab. La rituximab es básicamente la última opción. Ya chicos, entonces vamos a quedarnos acá y continuamos el siguiente fin de semana. Ya, doctor. Ya listo chicos, nos vemos el siguiente fin de Gracias, semana. doctor. Buenas noches.